Continuamos nuestra entrevista con nuestro ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Miro, te decía en el segmento anterior, ciertamente estamos en presencia de un procedimiento que tiene una condición, un carácter jurídico en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué pasa si se produce, por ejemplo, un laudo que nos derrota y que declara perdido el Esequibo para Venezuela, y esto, digamos, abre una suerte de conflicto, de disputa postjudicial por desacato del régimen de Caracas? Te lo pregunto de cara a que aquí entra otro elemento político, que es que Venezuela en este momento está bajo la tutela de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo comenzaría señalando que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son inapelables. Ya llegando a la Corte Internacional de Justicia, no hay otro organismo jurisdiccional donde tú puedas apelar jurídicamente el tema. Recuerda que la Corte Penal Internacional es la Corte, la Corte Internacional de Justicia es la Corte Jurisdiccional de las Naciones Unidas. O sea, no es una corte, es algo que está vinculado a todo el tema de la Carta de las Naciones Unidas. Pero ellos deciden desacatarlo, deciden no acatar una sentencia. Bueno, ¿qué pasa allí? Si no acata, yo diría que hay dos vertientes. La posición belicista, confrontacional, la diplomacia de los carritos chocones, obligaría a que, bueno, la única forma de ir en contra de una sentencia ratificatoria del laudo arbitral de 1899, la única forma de ir en contra es teniendo un gobernador, teniendo parlamentarios electos, teniendo ese absurdo referéndum que se hizo señalando que el Esequibo es venezolano, que el sol nace del Esequibo, la guerra. Ir a la guerra, no hay otro mecanismo, es decir, agotadas las vías pacíficas de solución, hay los elementos armados. ¿Puede Venezuela entrar a un conflicto armado y ganarlo? Porque el problema no es solamente la presencia. Recuérdate tú que uno de los que yo considero, es un poco polémico, el error que hubo al final del gobierno del presidente Leoni al ocupar Anacoco, generó una explosión totalmente en contra de Venezuela, cerrando el Caribe, porque todos los países antiguos de la Commonwealth se solidarizaron y cerraron lo que es no solamente Jamaica, Barbados, sino las pequeñas islas, St. Vincent, St. Kitts, Nevis, todo el Caribe estaba en contra de esta acción, que era una isla, la isla de Anacoco, y llevó a que Alexis Galvani, con una extraordinaria habilidad que hoy se critica pero no se toma en cuenta, con el apoyo de Eric Williams, el primer ministro de Trinidad y Tobago, lograron la firma del protocolo de Puerto España. Pero a pesar del protocolo de Puerto España, todos los especialistas reconocen que en ese periodo de Caldera y de Galvani como canciller fue donde más se avanzó en las negociaciones bilaterales en la búsqueda de una solución pacífica. Imagínate tú si ahora Venezuela decide invadir el Esequibo, bueno, ahí va a tener una reacción internacional absolutamente contraria. Va a ser como una especie de la acción de los argentinos con el tema de las Malvinas, de la Falkland, pero mucho mayor, porque hay temas, un país que tiene una extraordinaria peso, otro país fronterizo que es Brasil, reconoce cuando nosotros sufrimos ese laudo arbitral absolutamente irresponsable por los manejos que todos conocemos. El gran canciller de Brasil no era manejado por la diplomacia norteamericana, sino el canciller Río Branco. 3 años después, como hubo el laudo arbitral, solicita esa misma extensión del Esequibo como brasileña para llevarlo al estado de Roraima. Y recurrieron a un laudo arbitral, esta vez del rey Vittorio Emanuele. Eso no se habla mucho, y el rey Vittorio Emanuele ratificó la condición del Esequibo, dándola, con razón o sin ella, al Reino Unido. De manera que ahí hay otro laudo arbitral, en donde Brasil se sentiría, y así lo ha dicho, ha aceptado los alcances del laudo arbitral de Vittorio Emanuele. Es decir, en cualquier caso, ese es el gran problema cuando tú tomas una posición beligerante, una posición como la que ha asumido el régimen de Maduro y ahora el de Delcy, que no vamos a reconocer en absoluto la
sentencia, bueno, no hay otro camino jurídico porque ya estarían agotados los mecanismos. ¿Qué nos queda? Yo creo que ahí lo que nos queda es a volver a tener un mecanismo de confidence building con otro gobierno, con la transición y con un gobierno que lo va a tener María Corina Machado, en la medida en que nosotros tengamos elecciones transparentes, claras. Ella podría, no en un tono conflictivo, sino rearmar los mecanismos de cooperación guyaneso-venezolana que nos permitan a nosotros la salida al mar. Esto para nosotros es fundamental. Entonces, comenzar a negociar, a crear confianza, porque tú no vas a lograr confianza en los mecanismos de confrontación que tuvo este régimen y que sigue teniéndolo. Entonces, hay que ir creando bases no solamente en el ámbito de lo que también nos interesaría, que es la cooperación petrolera venezolano-guyanesa, en donde Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo y que puede ser un alivio, una búsqueda de soluciones para ambos pueblos y ambos países. No veo otro camino y creo que hemos entrado en un callejón sin salida precisamente por las bravuconadas y por las acciones patrioteras que ha asumido el régimen. Me parece muy interesante porque introduces un elemento que es la, digamos, entrada en una transición real en Venezuela, en un proceso real de redemocratización con María Corina, porque hay dos elementos que has comentado. Uno, bueno, ir a la guerra con qué. La verdad que Venezuela carece de un poder bélico realmente para plantearse un conflicto en la zona. Dos, Estados Unidos está tutelando en este momento lo que sucede en Venezuela y creo que no dan un paso si no recibe la autorización de Washington. Tres, Washington tiene intereses también en la Guayana Esequiba. Esto complica más el escenario y yo creo que al final Washington podría decir, mira, no vamos aquí a propiciar ningún nuevo conflicto en la zona y esto podría ser un elemento de catalización para pasar de una vez de estas fases de estabilización y de recuperación para ir a una fase realmente de democratización, donde con un nuevo gobierno se pueda eventualmente replantear lo que sucede en el Esequibo, evitar un conflicto y, como tú dices, bueno, habrá una sentencia y si la sentencia fue adversa, ver cómo sobre ella se puede ir cabalgando en una suerte de mediación o arbitración política que impida esa disputa. Tengo que ir nuevamente al corte, pero en el próximo segmento ya quiero entrar contigo en el terreno del posible regreso de María Corina a Patio de Tierra de Gracia. Ya venimos con ustedes.